Bueno, el tema de hoy, tecnología de vanguardia a nivel mundial en esterilización a baja temperatura. Sabemos que los métodos de esterilización pueden ser físicos y químicos. El formaldehído del que hablaremos hoy es un agente esterilizante de baja temperatura, con elevada capacidad de esterilización y penetración en las células microbianas, donde produce por coagulación, ahora sí que las aniquila por esa coagulación de la proteína. Hoy conoceremos bien de cerca este tema a través de un experto, el ingeniero Octavio Cifuentes Mazzola. Hola, ingeniero, qué gusto que esté con nosotros. Hola, Bienvenido. Él es el experto, hoy nos pondrá al tanto, ¿verdad?, de este agente esterilizante, ¿verdad? bueno, eso intentaré. Bienvenido. El ingeniero Mazzola es agrónomo, ingeniero agrónomo, zootecnista de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es Ujú. diplomado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Xochimilco. Cuenta con la maestría en Administración Financiera en la universidad, por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene diversos cursos, dentro de ellos cursos de administración hospitalaria, de manejo de las centrales de esterilización, estos cursos tomados en España, del círculo de reprocesamiento de dispositivos médicos, sobre manejo de equipos de baja temperatura, equipos de esterilización en vapor y su manejo eficiente, equipos de peróxido de hidrógeno y manejo y mantenimiento de equipos para las centrales de esterilización. Es el experto en el tema de hoy y nos ilustrará brillantemente. ¿Verdad, Gracias. ingeniero? Gracias por la Bienvenido. presentación tan bonita. Es un placer contar con usted en este tema tan interesante y tan de vanguardia. Sí, pues bienvenido, ingeniero. Le cedo el Gracias. micrófono. El público está ávido esperando. Llevamos ahorita ya más de 170 y siguen llegando. Ok, sí, ya vi, siguen llegando, qué barbaridad, qué buen público. Y me encanta que sea así, que sea para temas de enseñanza. Y bueno, espero yo que cualquier duda y todo la podamos aclarar en su momento y forma, ¿no? Me voy a enfocar, es una plática realmente muy larga, pero vamos a tratar de resumirla de una manera sencilla, práctica y que entendamos todos cuál es el objetivo de esta plática, ¿no? Voy a empezar a compartir, si no es mucha Claro que molestia. sí, claro, puede empezar. Entonces, ok, en este momento lo estoy Habrá una compartiendo. sesión de preguntas posterior a su ponencia, ingeniero. Claro, ok, adelante, bienvenido todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya estamos en el tema, y sus Claro, avances, ¿no? Mm, algunas diapositivas, estas pláticas normalmente las doy a nivel general, habrá diapositivas que me brincaré por cuestiones de que no vamos a tocar mucho el tema de algunas cosas para no profundizar en otros temas, pero sí centrándonos en la importancia de lo que es la baja temperatura y sus avances en tecnología como tal, ¿no? Déjenme ver porque no me está avanzando. Ya, listo. Bueno, como todos saben, al final de cuentas, lo que es el tema de esterilización, pues tiene que pasar, todo el instrumental tiene que pasar por un proceso. Y ese proceso, pues obviamente empieza la limpieza, desinfección y después la esterilización, ¿no? Pero ya enfocándonos en materia y ya entrando en materia de lo que es la esterilización, pues encontramos varios métodos, como usted acaba de mencionar, y los métodos más importantes en este caso son los de calor, bueno, importantes de comillas, calor seco ya va de salida, ¿no? Como tal, era un método antiguo, pero era el que se tenía antes, ¿no? El vapor, que es el más importante de todos, es el que más se utiliza actualmente, y nos vamos a enfocar ahorita en el de vapor, baja temperatura de formaldehído, que es el que tenemos ahorita en la presentación en rojo, y tenemos también la famosa esterilización en gas oxioetileno y el peróxido de hidrógeno. Bueno, normalmente sabemos que en un hospital como tal, siempre el 5% de lo que se esteriliza
entre comillas, dependiendo del hospital y los casos, esto siempre se mete en bajas temperaturas, ¿no? Bueno, independientemente de eso, ya hablando en materia rápida, sabemos, voy a hablar un poquito de los métodos de la esterilización. Sabemos que en el caso de calor seco son temperaturas muy altas. En este caso puede ser productos oleosos, polvos y metálicos los que están interviniendo en este tema. Y es un proceso mecánico, ¿no? Su acción, obviamente, es el tema de deshidratación y oxidación de los componentes celulares, básicamente los quema. Vamos a hablar de forma coloquial, ¿no? Para entender un poquito más. Pero bueno, independientemente de eso, también tenemos el otro método que es la radiación, que no la mencionamos, pero pues, es un método que sí se utiliza mucho, sobre todo en el tema industrializado. El método es una radiación. Obviamente esa radiación tiene ciertas frecuencias y obviamente básicamente daña, se va directo al DNA y la mutación de las, este, de los microorganismos para no andar en otros temas, ¿no? Entonces, bueno, el gas oxioetileno, sabemos que el método es con alto poder oxidante, básicamente es el que es más conocido y es el que mucha gente había utilizado anteriormente y que actualmente pues, va de salida por cuestiones, como sabemos nosotros, que producen ciertos daños como son cáncer, entre otras cosas, ¿no? Este actúa directamente en los ácidos nucleicos de las células y básicamente lo que hace es una síntesis eh, este, de proteína, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que es flamable. Antes, obviamente, ese tipo de fotografías es lo que veíamos antes en laboratorios, en hospitales, incluso por pasillos, peligrosísimo porque es muy flamable y es muy peligroso, ¿no? Hemos encontrado hospitales que incluso han tenido ciertas explosiones dentro de las mismas por ese tipo de gases. Entonces, bueno, obviamente eso ya va de salida. El famoso gas oxioetileno. Sí tiene sus ventajas porque es muy bajo, es una ventaja en que al final de cuentas es económico, pero tiene la desventaja que este tarda muchísimo tiempo para realmente hacer todo el proceso completo de la esterilización. Si nos enfocamos en el tema del plasma, que es el otro método, ustedes saben que el plasma, pues obviamente como tal, es peróxido de hidrógeno y que al final de cuentas está ionizado, es un gas ionizado. Y al ser ionizado en automático, pues en cierta forma, esos iones hay un intercambio de ionización con la materia prima como tal, ¿no? Entonces, bueno, al final de la historia es un método nuevo, es un método rápido, pero lamentablemente la deficiencia que se tiene con este es que es un poco costoso porque utiliza métodos como otros insumos como el Tyvek, ¿no? ¿Por qué? Porque el embalaje en sí, en cierta forma, tenemos la desventaja de que no se puede meter celulosa y al no meterse celulosa en automático pues, se encarece, ¿no? Hacer un plástico Tyvek, que es una marca registrada de DuPont. Normalmente DuPont es la que lo fabrica, entonces no hay otras marcas que lo puedan fabricar más que DuPont, ¿no? Como tal, el Tyvek. Claro, la bolsa sí la fabrican otras entidades, pero la compran a DuPont como tal. Por eso lo hago señal y por eso se encarece mucho el método de esterilización. Me voy a seguir con el otro método, que es al final de cuentas lo que queríamos hablar nosotros, un poco más en el tema de económico, en el tema de beneficio que te llegamos a tener a nivel mundial. ¿Y por qué digo que a nivel mundial? Porque realmente se ha tenido una ventaja muy grande con este tipo de productos. El formaldehído, que es un poco conocido en México, pero que al final de cuentas sí se ha estado utilizando, ya llevamos más de 10 años, más de 15 años, perdón, con este método. A nivel Matachana, incluso la marca que lo fabrica en España, ha tenido mucho éxito con este tipo de esterilización. ¿Por qué? Porque es muy noble, es un gas que incluso lo podemos encontrar en el café, en la manzana, en lo que comemos diario. Entonces, como se pueden dar cuenta, los pongo aquí directamente y hay una producción a nivel mundial de 40 millones de toneladas realmente de formaldehído. Entonces, es una cantidad muy grande, como se pueden dar cuenta. Sin embargo, bueno, ¿qué tanto nos hace daño? ¿Qué tanto no nos hace daño? Ahorita lo vamos a ver más adelante y les voy a hacer presentar ese tema, ¿no? Es muy interesante porque cuando utilizamos el formaldehído,
lo hacemos a través de vapor. Bueno, el formaldehído como tal es una molécula orgánica de manera natural, ¿no? Y procede a la oxidación del metanol. Esto directamente lo que va a estar haciendo es que es la desnaturalización de la misma proteína. Entonces, al desnaturalizarla, es, vamos a decir, ya no se puede reproducir más, ¿no? Como tal. Entonces, eso nos va a dar la ventaja de que ya no vamos a tener ningún microorganismo dentro del material que metimos a esterilizar que pueda en un momento dado desarrollarse posteriormente en el tema. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme porque a veces pienso y a lo mejor hablo demasiado rápido y según yo me estoy entendiendo, por favor. Bueno, en el caso del formaldehído, como todos sabemos, es un componente de manera natural que incluso el mismo cuerpo lo puede hacer, ¿no? Lo encontramos en el sudor, en la orina, en cantidades pequeñas de partes por millón, pero al final de cuentas los encontramos, ¿no? Comemos con ella como frutas, verduras, café, cosméticos, como lo acabo de señalar, e incluso en las morgues, por ejemplo. Ustedes pueden llegar a ver, detectar que ahí tienen en 35%, 36% de concentraciones de formaldehído, y bueno, y no pasa nada, ¿no? No es un tema de que sea peligroso como tal. Claro, ojo, es un químico, y como todo químico, tiene sus problemáticas, ¿no? Hay que cuidarnos del mismo, ¿no? Eso es obvio. Todos los químicos generan una reacción al cuerpo, ¿no? Bueno, eh, hay estudios donde podemos ver que el pescado ahumado, el jamón ahumado, los crustáceos, las cantidades que llegan a tener miligramos por kilogramo de formol, y que al final de cuentas, pues el café, ¿cuántos cafés no nos aventamos a veces al día? Pues no estamos echando dieta por unas cuantas, eh, una poca concentración de miligramos de formol, ¿no? Pero sin embargo el cuerpo lo resiste y perfectamente lo pasa y no hay ningún problema, ¿no? Ok, bueno. Vamos a hablar un poco más sobre este tema, sobre este formaldehído. Am, ¿Por qué hago mucho mención en el tema del químico? Porque el químico en sí es el que se le tiene que tener respeto y a todos los químicos, ¿no? Pero en sí, para que se den cuenta que realmente no es un gas que pueda generar un problema de salud al ser humano si está en concentraciones como las que vamos a ver enseguida, ¿no? En este caso es el 2% en vapor, como tal, ¿no? Entonces realmente no es nada, literalmente, ¿no? Es la forma gaseosa prácticamente y facilita una penetración interna dentro de los instrumentos que se pueden llegar a colocar, y eso nos ayuda mucho porque también es un tema que no actúa como oxidante, ¿no? Que es una ventaja que tiene este gas como tal. No es un oxidante. Al no ser oxidante, no lastima nuestro instrumental, que realmente, pues el instrumental ustedes saben que no es barato, ¿no? Endoscopios y cosas por el estilo son demasiado caros y que al final de cuentas hay que cuidarlos. Entonces, como actúa a través de la coagulación de la proteína, pues eso nos ayuda mucho a, en cierta forma, no maltratar el instrumental. Es una de las ventajas que tiene como tal el formaldehído, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es el proceso, en todo el proceso, que realmente puede llegar a 1 hora o 2 horas en todo el desarrollo, es, primero que nada, penetra obviamente ya dentro de la cámara. Vamos a hablarle un poco al proceso, cómo sería. El proceso es muy sencillo, simplemente es saca aire de la cámara, la genera en vacío y todo el proceso es en vacío. Eso es importante porque al final de cuentas no es como el vapor, que normalmente es presión positiva, o no es como otros gases que también son en presión positiva. En este caso es en vacío, se trabaja en vacío, y al llegar a cierto nivel de vacío, que es succiona toda la cámara, entonces cuando empieza la penetración del vapor con el mismo, con el mismo formaldehído, ¿no? Y
al final de la historia, ese vapor que lleva el 2% de formaldehído es el que genera la facilidad de penetrar. El vapor nos va a ayudar porque es el vehículo de mayor penetrabilidad en la área, ¿no? En todo el instrumental. Cuando hablamos de vapor, obviamente estamos hablando de temperaturas, pero no temperaturas muy altas. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este caso son temperaturas desde 60 hasta 72 grados más o menos, ¿no? Hay varios métodos. En este caso, el formaldehído se puede presentar en dos casos, el de 60%, el de 60, perdón, grados centígrados o el de 72. Dependiendo la disponibilidad del material. ¿En qué sentido? En que hay materiales que pueden resistir un poco más de temperatura y materiales que no resisten tanta temperatura, pero eso lo van a ver ustedes en el manual, obviamente, del fabricante del instrumental, ¿vale? Entonces, para no hacerlos mucho rollo, porque me iba a meter al tema de normas y todo el rollo, entonces realmente es un tema muy profundo. Entonces, pues podemos estudiarlo de una manera muy sencilla. Compatible en materiales de embalaje acorde con el ISO 11607, que es la norma que normalmente nos rige 1 y 2. eh, y este sistema de barrera estéril tradicional usado en la RUMED para esterilizadores de vapor. ¿Qué nos da a entender esto? Pues es un sistema de barrera preformado, básicamente, lo que utilizamos, que son las bolsas, las bobinas, los film, papel grados médicos y Tyvek. Es decir, que con el formaldehído tú puedes utilizar todo tipo de embalaje. Es una de las ventajas que tiene. No está limitado como otros procesos que conocemos, que es peróxido de hidrógeno, entre otros, que estamos limitados a la celulosa, por ejemplo, ¿no? El sistema de barrera flexible, pues, obviamente nos da la posibilidad de meter polipropileno, CMS, tejidos sin tejer, o sea, que son los famosos, el papel crepado, las capas, entre otras, ¿no? Y el sistema rígido, contenedores rígidos de plástico o metales. Obviamente, hay que siempre analizar que todo embalaje esté bien, que tenga su, ¿cómo decirlo? Que, que siempre esté en buen estado, porque muchas veces se pueden llegar a golpear los mismos contenedores y es importante que nunca se golpeen, ¿no? Hay que tener un control ahí estricto con ese tema. Bueno, entonces, como en pocas palabras, el formaldehído como tal, pues sí permite que puedas meter celulosa. Y eso en automático abarata lo que es la esterilización, ¿no? Otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, este equipo, es que ustedes pueden meter una bolsa, la bolsa como tal, que es la que ven en la presentación, ajá, y básicamente tiene de 2,7 litros que tiene agua y tiene el 2% de formol, es decir, 40 gramos. Realmente eso es lo que utilizas en la esterilización, ¿no? Más o menos te vienes echando en un ciclo, pues, te vienes echando la mitad de una bolsa, un poquito más, dependiendo el llenado que uno hace. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que entre más metamos de llenado al autoclave, más consumo debes de tener porque tienes que, al final de cuentas, abarcar todo el instrumental. Es muy importante, es sumamente importante señalar que no debemos de pasarnos de una cantidad de llenado. Ustedes ya lo saben, no tengo que explicarles mucho del tema. Realmente un 80% de la cámara es más que suficiente como para entender este tema, ¿no? Bueno. Como les decía en un principio, bueno, a mediados del tema, normalmente trabajamos a presiones muy bajas, 53 milibares. Eso quiere decir que estamos hablando de que es prácticamente llegar a casi cero y empezar a inyectar en cierta forma un poco de vapor. Después ya se empieza a meter el tema del concentrado, 30 minutos de esterilización en contacto y lo demás ya es un tema de succión, de secado y aireación, ¿no? Básicamente. Y en ese caso del secado y la aireación como tal, es donde ya prácticamente cuando sale, ya sale sin
automáticamente listo para su uso, el material, ¿no? Entonces, obviamente hay otros procesos dependiendo también la temperatura. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, de vapor. Lo pongo claramente, el de vapor es en las rayas negras, donde se puede ver que en cierta forma también trabaja a presiones positivas, pero tú le sacas el aire, lo metes a negativo y después le vuelvas a inyectar y empiezas a jugar con el tema de presiones, ¿no? Y eso es para facilitar y acortar los tiempos. Obviamente pasa exactamente lo mismo, pero en este caso trabajamos en nivel negativo. ¿Sale? Bueno, voy a hablar un poco del diseño que actualmente ya tienen esos equipos. Esos equipos es muy importante señalarlo. ¿Por qué digo que es de vanguardia? Primero que nada, porque es de vanguardia en Europa y a nivel mundo, porque realmente ha generado un impacto en estos años, ha sido muy utilizado y ha sido un beneficio económico muy grande para varias empresas y varias empresas, hablamos de hospitales, ¿ok? Para varios institutos hospitalarios en donde se han visto beneficiados económicamente por el uso de este instrumento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tiene tiempos reducidos de 2, 3 horas. Estamos hablando que tiene capacidad de 130 litros, son muy grandes, de cierta forma. Puedes meter muchos tipos de instrumental y no solo eso, sino la ventaja también que tiene es que cuida mucho el instrumental por lo mismo que habíamos dicho que no oxida, ¿no? Y eso cuida también el filo, por ejemplo, de los bisturís, entre otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que es metálico lo cuida mucho. Entonces es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver y darnos una idea de cómo está compuesto el equipo como tal, de 140 litros o 142 litros, dependiendo, 48 litros, dependiendo si es una puerta o dos puertas, porque también hay de dos puertas, ¿no? Hay que señalarlo. Es muy importante señalar que actualmente ya todas las selles se están manejando a través de una puerta o dos puertas, ¿no? Bueno. La penetrabilidad, para nosotros la penetrabilidad es muy importante porque como ustedes saben, utilizan normalmente endoscopios rígidos, flexibles y bueno, al final de la historia se utilizan cánulas de diferentes dimensiones, ¿no? Y eso, al final de cuentas, nos limita mucho a veces, por ejemplo, si queremos meter una cánula de 1 metro, híjole, ya nos empiezan a limitar, ¿no? La ventaja con este es que tiene muy buena penetrabilidad y en ese metro sí lo logra hacer, ¿no? Entonces aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, de diámetros de 0,5, sabemos que una longitud que puede llegar a penetrar es de 3,000 milímetros, ¿no? Entonces entonces estamos hablando de un proceso bastante largo y que sí se puede utilizar. Obviamente, entre más grueso sea el diámetro, pues vas a tener la posibilidad de que sea más largo el diámetro como tal, ¿no? Si estamos hablando de plástico, estamos hablando de acero, por ejemplo, ahí ponemos un ejemplo, pues sería básicamente 50 centímetros, ¿no? Lo más largo que se puede hacer, ¿no? Ahora, les platicaba yo a ustedes que teníamos estos dos programas, 60 grados centígrados y también en un momento de 78 grados centígrados. Ese 60 grados centígrados, muy interesante porque normalmente se tarda entre 89 y 100 minutos el proceso completo. Si tú metes, obviamente, puedes meter 12 kilos, que es la carga máxima, te vas a dar cuenta que tiene una capacidad mucho más grande que cualquier otro equipo, ¿no? Que otros equipos. Igual también pasa con con el programa de 78. A mayor temperatura, pues facilitas más el proceso, lo agilizas más y obviamente te tardas menos, ¿no? Y estamos viendo un ahorro aproximado de unos 20 a 30 minutos en este tema, ¿no? Básicamente. Bueno, ahora, ¿qué métodos yo te recomiendo para que utilices uno o el otro? Bueno, obviamente depende de tu instrumental, ¿sí? Si estamos hablando de rígidos, si estamos hablando de instrumentales, complejos, entre otras cosas, obviamente ahí nos vamos al de 78, pero porque nos los permite también el fabricante. Ojo, todo eso tiene que estar avalado por el fabricante, ¿no? Ok, entonces aquí haciendo un poco de resumen, tenemos el típico, el normal, el de 60 grados, porque es la mayoría de los instrumentales lo permite y lo pueden hacer.
¿ok? Y al final de cuentas son las presiones hacia negativas y lo más bajo que llega, el tiempo que se tarda y la concentración básicamente, como lo pueden dar cuenta, que vienen siendo el 2% de vapor formaldehído, ¿vale? Bueno. Ventajas: no genera residuos tóxicos, es un ciclo más rápido que un gas oxioetileno, por ejemplo. Al ser procesado por realizar impresiones negativas, no existe riesgo de fuga del mismo formol hacia otros lados. Entonces, porque trabaja negativo en la máquina, entonces de cierta forma, pues, bueno, uno puede estar tranquilo, a pesar de que sabemos que no nos hace daño, ¿no? A concentraciones como las que se están manejando. ¿Me explico? Obviamente a concentraciones mucho más altas, sí, pero insisto, son concentraciones demasiado bajas las que se manejan en la selle. Fácil detección por su olor que es muy característico, eso es muy padre a comparación, por ejemplo, oxígeno, que sabemos que es inoloro, incoloro, entonces de cierta forma no sabemos si estamos respirando o no, entonces es un tema, y aparte es inflamable el oxioetileno, entonces es un tema que sí se tiene que discutir bastante, que ya básicamente debería estar saliendo de las centrales de esterilización por su peligro como tal, ¿no? Y bueno, y no requiere una instalación compleja, realmente es muy sencillo de manejar, ¿no? El material que se esteriliza por método de cualquier, resiste la humedad relativa por encima del 80%, todo es instrumental, entonces lo podemos meter eh, se puede meter en este método. Si hay instrumentales que no resistan una humedad mayor a eso, pues obviamente ya no se puede meter. Esa sería una pequeña desventaja que podríamos encontrar. O, por ejemplo, productos que sean muy sensibles a la presión en un momento dado, también podría ser un tema. Eh, pero bueno, realmente en este método, cuando estamos hablando de grados médicos o instrumentales médicos como tal, que comprenden en un grado médico, todos prácticamente pueden entrar. Insisto, se tiene que revisar que el fabricante diga que sí entra sobre ese método de esterilización, ¿no? Bueno, los estándares internacionales del vapor formaldehído. Realmente ese está normado, ¿no? En la 14180 lo vemos muy claramente. Habla sobre su diseño, su funcionamiento y sus pruebas que se han validado. La validación operativa del proceso también habla en la norma que podemos ver en la 15424. La forma se traslada, que ya actualmente se está trasladando al ISO 25424. Y bueno, no me gustaría inundar mucho en este tema porque podría hablar mucho tiempo de las normas y que realmente cumple con todos los procesos. Aquí lo importante que quiero que vean es que este fabricante como tal de este tipo de productos realmente ha estudiado todas las normas habidas por haber a nivel mundial para poder cumplir a nivel mundial con todo, ¿no? Y que realmente sea un producto de vanguardia, que realmente nos dé un beneficio económico a todos, ¿no? Bueno, obviamente utilizas también todo tipo de controles, que es lo importante. Al final de cuentas, tienes el método y todos tienen que cumplir con sus normas, obviamente, y estamos hablando de los controles biológicos que ya conocen, de los físico-químicos y todo ese rollo. Pero aquí hay algo muy interesante, que ellos también, que se utiliza en este método y que incluso la norma lo indica, ¿no? La 11138 o la 11140, que también nos dice prácticamente que se puede utilizar este método. Y este método es, como se pueden dar cuenta, un receptáculo donde se pone un control físico-químico y se hace un punto ciego. Se cierra con esta tapa y tiene que pasar 1.5 a 2 milímetros de diámetro y 1.5 metros, perdón. ¿Sí? Entonces, si cruza todo eso y cambia de color el indicador, entonces prácticamente pues ya con eso nos da la ventaja y nos dice que realmente sí tiene una penetrabilidad muy buena en cuestiones de nuestros equipos que vayamos a meter, ¿no? Entonces, hay varios métodos para saber que sí funciona el equipo y bueno, y este es uno que lo valida bastante bien y que creo que vale mucho la pena empezar a utilizar
eh, de aquí en adelante, ¿no? Bueno, eh, voy a hablar un poco sobre la seguridad y la protección, obviamente de los operarios, porque la parte importante somos nosotros, los que operamos los equipos. Este, en este caso, como se pueden dar cuenta, en las directivas europeas marca que 0.5 ppm es la presentación que debería ser, 0.62 miligramos por metro cúbico, cosa que realmente nosotros estamos muy por debajo, está 5 veces más abajo realmente de lo que es. Se puede dar cuenta a nivel de vapor Matachana en la tercera estrofa, nos dice claramente que es 0.04 la presencia, o sea, 0.05 miligramos por metro cúbico. Prácticamente es nula la presencia del formaldehído, entonces es por eso que es un método muy seguro. Y eso es lo importante también. Y sí es un tema que hay que toma mucho valor como tal, ¿no? Para nosotros los que estamos presentes en los quirófanos. También, obviamente, la prevención de la exposición del formaldehído realmente es, obviamente, si tenemos contacto directo y si estamos oliéndolo constantemente, directamente de la botella o en el ambiente que esté, pues obviamente pues se sospecha que provoca cáncer como tal, ¿no? Como se puede dar cuenta en las figuras de atención, ¿no? Y puede provocar una reacción alérgica en la piel. Insisto, son químicos, ¿no? No por eso no me voy a preocupar. Claro, me tengo que preocupar, pero los estamos utilizando para un beneficio, es decir, la esterilización del material de una forma más eficiente y más rápida. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, híjole, van a ver mucha letra, espero no aburrirlos, pero bueno, el tema es muy sencillo. Simplemente lo que quiero decirles a ustedes es que la compatibilidad con todos los materiales, como lo he estado platicando, es muy amplia, ¿no? Policarbonatos modificados, posee una resistencia limitada a los procesos con el vapor de formaldehído, ¿no? Pero el número de procesos permitidos puede ser determinado en test y prácticos. Hagan de cuenta, a lo que yo voy es lo siguiente. Hay instrumentales que te dicen, ¿sabes qué? Este instrumental solamente lo puedes utilizar 50 veces en peróxido de hidrógeno. Pero ese instrumental que tú puedes utilizar en peróxido de hidrógeno, cuando analizas con el fabricante, te va a decir, sí, pero en el formaldehído lo puedes utilizar 150 veces. Entonces, estamos hablando que un producto como no sé, un endoscopio que no te cuesta nada barato y al final de cuentas lo estás utilizando en ese tipo de métodos, pues te va a dar mayor durabilidad de utilizarlo, de vida del mismo producto como tal. Entonces, eso quieras o no, es una ventaja muy grande, ¿no? Como tal, porque por lo mismo, porque no es un tema de oxidación, no es un tema de reacción, no es un tema de que afecte al material como tal, ni a los metales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente sabemos que puede cumplir con otros tipos de métodos, ¿no? Y pues hay otros 31 polímeros estudiados que pueden ser utilizados sin ningún problema en este tipo de procesos, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos para que se vean más o menos, obviamente, cuáles pueden llegar a utilizarse y obviamente también los mismos fabricantes, y pongo aquí las señas, por ejemplo, Olympus, Envision, Sculpt, entre otros, que al final de cuentas dicen ahí claramente que sí se puede utilizar este tipo de métodos, ¿no? Que lo validan como tal, el método de esterilización de formaldehído actualmente, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque al final de cuentas ustedes tienen la ventaja de poderlo hacer. Y en el tema de los embalajes, bueno, pues ya dijimos que realmente en la mayoría de los embalajes puede ser. Me preguntarán, oye, pues ¿puede ser Tyvek? Pues sí. Si quieres poner Tyvek, lo puedes poner, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Sabemos que el Tyvek, al final de cuentas, te resiste las temperaturas hasta 70, 80 grados. Obviamente, si lo metes a vapor, pues obviamente no se puede, porque saben que se vuelve un poco delicado en temas de temperatura, pero sí, sí te resiste, pero el problema no es el detalle no es ese, no es encarecer el embalaje, al contrario, se trata de abaratarlo para que nuestro proceso sea pues más eficiente, más económico y más todo. Entonces, de cierta forma, pues se recomienda más que nada papeles, grados médicos, obviamente, papel crepado, entre otras cosas, ¿no? Bueno.
Y como se pueden dar cuenta también aquí, bueno, pues estamos hablando que hay muchos grupos hospitalarios que ya lo utilizan a nivel mundial como tal este tipo de cosas. Aquí en México también tenemos muchos, ¿no? En pocas palabras, lo que estoy tratando de decirles es que es un producto muy eficiente, muy seguro, que cumple con normas internacionales, en cierta forma internacionales y europeas, sobre todo porque al final de cuentas la industria está en España, en Europa, pero sin embargo de ahí se han basado para que realmente juntar todas las normas a nivel internacional y poderlas cumplir al 100%, ¿no? Y poderse expandir como se ha estado haciendo con este tipo de marcas, pero al final de cuentas el método es muy, muy, muy interesante en ese sentido, que ustedes pueden meter muchos productos y que sale muy, muy económico, ¿no? Y obviamente que sea seguro, tanto para el que lo usa como para el tema de operación, también es muy importante, ¿vale? Entonces, obviamente, pues aquí es donde se empiezan a ver algunas comparativas que yo puedo enseñarles, como podremos ver aquí, en cierta forma, y que pues, hay unas que otras ventajas, ¿no? Canulados, aplicable o no aplicable, las cantidades en peso, y bueno, sí tiene ciertas ventajas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el óxido etileno, perdón, que el peróxido de hidrógeno, o plasma, por decir algo, que también en cierta forma la misma marca lo maneja, pero bueno, no estamos hablando de la marca, estamos hablando de competencias entre esterilizadores de diferentes métodos, bueno, sabemos que en cierta forma es más eficiente y más, tiene mejor capacidad en un momento dado de meter más producto en carga el vapor formaldehído, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener en comparativa es en ahorros por ciclo, obviamente, ¿por qué? Por el embalaje, básicamente, ¿no? El costo del empaque, pues, es más caro, ¿no? Otro punto que también es en cierta forma, eh, sí es en contra. Ahora sí, vamos a dar un punto más al peróxido de hidrógeno que solamente utiliza energía. Podría ser un punto a favor y en este caso utiliza un poco de agua, porque pues, tiene que generar el vapor. Pero vamos, el consumo realmente no es excesivo, ¿no? Pero bueno, pues es una desventaja que podría presentar este tipo de equipos. Y también hay que señalarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, también señalo cómo hay ventajas y desventajas en el caso del instrumental. Los instrumentales muy delicados, los instrumentales que realmente se pueden dañar pues obviamente siempre te vas hacia el de formaldehído y ahí es donde hay capacidad para 38 plásticos, ¿no? Como se pueden dar cuenta en esta gráfica. Y en el caso contrario al peróxido de hidrógeno, que esto es muy importante entenderlo y analizarlo, ¿no? Entonces, aquí es lo que les comentaba, por ejemplo, en algunos casos son 50 ciclos, mientras la prueba con LTSF se han parado después de 150 ciclos, es decir, que pueden seguir continuando, pero bueno, básicamente se dice, bueno, hay una gran ventaja al tema de oxidación de los instrumentales, ¿no? No se maltratan tanto y es una gran ventaja económica, ¿sale? Este, proceso de etiquetado para que ustedes vean también que al final de cuentas es peligroso, pero ¿qué tan peligroso podría ser comparado con el otro? Pues obviamente es mucho más peligroso el peróxido de hidrógeno como tal, ¿no? Es flamable y es un irritante muy fuerte, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver una comparativa así muy rápida de vista. En el caso de poder de penetrabilidad en lúmenes, obviamente es mucho más penetrable el vapor formaldehído. Velocidad de procesamiento de canulado también en este caso sí es más rápido el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, bueno, pues no es tan lento como se pensaba, porque al final de cuentas, pues una hora, hora y media, 2 horas realmente es un buen tiempo para un sanatorio normal que opera normalmente, ¿no? Hay otros que son muy grandes, bueno, pues de cierta forma necesitarán mayor velocidad dependiendo del proceso de cada hospital. La capacidad de esterilización en números de canulados obviamente es mucho mayor en el de vapor formaldehído. El ahorro por ciclo obviamente también tiene comparación importante hacia la tendencia hacia el formaldehído. La delicadeza del instrumental también es hacia el formaldehído, la simplicidad en la instalación, que es realmente, obviamente es mucho más, nada más conectar a la corriente sería el peróxido de hidrógeno, el otro se tendría que conectar una tubería y un drenaje.
Y la seguridad del usuario realmente es lo mismo, ¿no? Ahí sí no hay ninguna diferencia, porque al final de cuentas los dos equipos, en cierta forma, sí el químico es un poquito más irritante, pero ya los equipos como tal, pues vienen protegidos para que eso no suceda, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que a veces comparamos es, bueno, ¿qué puedo meter yo dentro de cada uno de estos tipos de procesos? Y lo que yo puedo meter en cierta forma y como puedo dar cuenta, estoy hablando de que pues sí tiene sus ventajas el formaldehído como tal, ¿no? Lumenoscopios, coloscopios, en cierta forma, comparativo con ópticas de Da Vinci, perdón, cistoscopios, entre otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, sí pueden entrar, pero lo curioso es que todo lo que puede entrar en plasma puede entrar en vapor formaldehído. Eso es lo interesante del tema. Y no todo lo que entra en formaldehído puede entrar en plasma, ¿no? Eso también es un tema bastante, bastante interesante, ¿vale? Entonces, bueno, prácticamente hasta ahí llega la plática. No quiero profundizarme mucho porque realmente me puedo comer todo un día platicando el tema y cada uno de los puntos de beneficios de este tipo de esterilización. No sé bueno, pues pasamos a preguntas o cómo le hacemos. Sí, ingeniero, ya, excelente tema. Muy bien, aquí hay muchas felicitaciones y muchas preguntas, ingeniero. Ay, no me Claro, digas eso. nos están visitando. Sí, tomaste el censo, ¿verdad, Cristian? Sí, Estamos maestra, nosotros sí, nada también más. aquí, por Sí, aquí ok. está Bruno. Sí, ajá, sí. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo de las preguntas. Sí, Adelante. permítame tantito. Hay muchas felicitaciones. Dice José Gregorio Bracho, para todos, felicidades. Me encantó su ponencia. Genial exposición. Gracias, excelente tema. Mil gracias. Felicidades, muchas gracias. Le voy a mandar el chat, ¿sí? Le voy a mandar el chat, ingeniero. Gracias. Sí, ingeniero, Gracias. una de las preguntas nos dice Leticia Márquez, en cuánto tiempo es la lectura del indicador biológico? Ah, esa iba yo. A ver. Ah, muy buena pregunta, excelente pregunta. Mira, el indicador biológico depende de qué. La lectura depende si tú lo vas a comprar un indicador de lectura rápida o un indicador normal, ¿sí? En este caso, normalmente pues, puede ser de 2 horas aproximadamente la lectura de los nuevos indicadores biológicos que están fabricados en el mercado, ¿no? Si tú lo dejas, el antiguito, el que todo el mundo conoce, el que tienes que dejar más de 24 horas, pues es el que te va a dar el resultado cuando cambia de color, ¿sale? Pero depende mucho de la marca. Y pregunta también la misma persona, ¿cuál es la espora de ese indicador biológico para el formaldehído? Geobacillus es el mismo que se Biobacillus, ok. utiliza. Es el mismo que se utiliza para el tema, para el caso del de vapor. Claro está, con la presentación de formaldehído, ¿no? Y con su Ok. indicador en la parte de afuera de formol. Es decir, acuérdense que en los controles biológicos, en la parte de afuera, tienen un indicador si pasan por vapor, si pasan por formaldehído, si pasan por gasóxido etileno y cambian de color. En este caso tendría que ser para formaldehído. Nada más, con Y- eso sería realmente el tema. Ok, Bien, nos aquí hay preguntan de otra. Argentina, ingeniero, lo felicitan por la ponencia. Pregunta, en los lugares donde todavía se utiliza el calor seco por medio de estufas y calor húmedo a través de Chamberlain, ¿qué seguridad hay de tener material estéril? Híjole, pues mire, Ahí, sí. es un, es Mínima. un, es un tema que lamentablemente todavía existe. Digo lamentablemente porque no debería de existir. Sí sabemos que sí se llegan a morir, vamos, los microorganismos, ¿no? Es un hecho porque los estás quemando a las temperaturas, pero estás maltratando tu instrumental,
al decir basta, lo estás deformando y la durabilidad del mismo material es muy baja. Entonces realmente es un proceso que realmente ya no es recomendado bajo ningún concepto, ¿no? Pero bueno, lo siguen usando, es cierto. Ok. Por acá, si quieres, le continúo, Cristian, dice, he observado, nos los pregunta la enfermera especialista Verónica Pimentel Santos. He observado que algunos materiales termosensibles se endurecen al procesarlos en formaldehído. Esa es una. ¿Qué recomendación da para el retiro de la carga cuando termina el ciclo y para la colocación del químico en el autoclave y disminuir riesgos en el profesional de enfermería, en el personal? Bueno, lo primero que nada, hay que utilizar siempre se tiene que utilizar lo de seguridad, ¿no? En toda central de esterilización, tú como personal de esterilización de centrales tienes que tener tus guantes, tus gogles, tu cubrebocas, sí o sí. O sea, no tienes opción. Es un tema también por higiene y por otros factores, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, temas de seguridad de esa índole. Si no malentendí la pregunta, eh, va enfocada a la seguridad de la persona, tengo entendido, Sí, ¿verdad? sí, sí, Ok. sí, así es, a la persona. Ahora, Ujú. ahora, en el caso del instrumental que se endurece, se tendría que analizar exactamente qué es lo que está pasando. Se me hace un poco raro, no debería suceder, sería un caso extremo o único, por decir algo, y se tendría que analizar exactamente qué está pasando. Realmente, en mi experiencia y en los equipos que yo he manejado, que ya son varios y que hemos visto a nivel mundial, realmente es un tema que no me ha sucedido a mí personalmente. Pero con mucho gusto lo podemos platicar Investigamos eso. y lo podemos analizar, porque sería muy interesante saberlo, ¿eh? Incluso, qué es lo que está pasando. A mí me encanta el tema de investigación en ese sentido. Bien, aquí Edith Cecilia Rafael Ortiz pregunta, una vez terminado el proceso, ¿el material se debe ventilar o se puede usar directamente? No, no, ya, como lo mencioné en su momento, en el momento de los ciclos, Ujú. ahí mencioné que ya entra la aireación. Entonces, en el momento en que sale, en ese mismo instante tú lo puedes meter a quirófano y lo puedes utilizar. Esto para Ya usar. no necesitas ya no necesitas aireación. Esa es la ventaja más grande que tienes comparado con el oxibetileno, ¿no? Básicamente. Excelente. Queda contestada la pregunta para otra persona que también nos pregunta y lo felicita. Dice, una vez terminado el proceso, ¿debe ventilarse y por cuánto tiempo? Bueno, ya quedó respondido, ¿sí? Es correcto. Sí, dice, ¿se requiere un autoclave exclusivo para este proceso? Para este procedimiento. Claro, es el de formaldehído, básicamente, está hecho y diseñado para este proceso, básicamente, ¿no? Así como tú encuentras un autoclave para vapor, así como encuentras un autoclave para óxido etileno, encuentras un autoclave exclusivo para vapor formaldehído. Y es lo mismo bueno, no es lo mismo, más bien es exclusivo para eso y utiliza únicamente las bolsas al 2% de formaldehído y vamos, o sea, es un equipo aparte. Aquí, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de María del Carmen que no alcanzo a comprenderla. Dice, hola, ¿me podría decir si la bolsa grado médico se puede o debe cortar? ¿Y hacia dónde podría cortarse o dirigirse? Si la bolsa grado médico, ¿qué, perdón? ¿Se puede o se debe cortar? La bolsa grado médico se puede o se debe cortar. Bueno, la Ah, pregunta de la bolsa grado médico, en cierta forma, tú la puedes cortar a la medida que tú necesites para meter el instrumental que tú necesites. Claro está que después lo vas a tener que sellar y pasar sí, por la selladora. Eso es un hecho. No, no puedes brincarte la norma de no ponerlo por selladora. Entonces, obviamente, si tú agarras y
tienes un rollo, por ejemplo, papel mixto de un lado y rollo y plástico del otro, y tú lo cortas a la medida, 20 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, claro que lo puede ser, pero sí, sí o sí, una vez que está dentro del instrumental, lo tienes que sellar muy bien para que realmente esté hermético. Y obviamente darle su pestañita para que al final de cuentas lo puedas abrir en el área de quirófano, ¿no? Pero sí, sí puedes cortar la bolsa, vamos. Obviamente, si estás hablando de bolsas de papel grado médico, solamente la pura bolsa que es todo papel, y obviamente tienes que cuidar de no cortar el área donde sí pasa la selladora para que se vuelva un tema hermético. Entonces, en ese Claro. caso no. Ok, bien. Hay Adriana Juárez pregunta, ¿cuáles podrían ser las causas por las que se aborte un programa durante el proceso de esterilización? Muy buena pregunta. Normalmente estamos pensando en eso porque cuando hablamos de peróxido de hidrógeno, si hay humedad, se aborta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las máquinas, obviamente ya últimamente la nueva tecnología que han salido con un tema de secado incluido antes de iniciar su proceso de esterilización. En el caso de formaldehído, no pasa nada de eso porque al final de cuentas, sí, el equipo hace un secado y además hace un vacío. Acuérdense que les dije que trabaja en vacío y al hacer vacío saca todo lo que puede, incluso hasta agua, ¿no? De cierta forma, lo que tenga, una gotita, todo ese rollo. Y aunado a ello, la sorpresa es que usa vapor. Entonces, de cierta forma, si hay algo húmedo, pues no pasa nada. El calorcito de 60 grados lo puede succionar después, meter en vapor y después, obviamente, acuérdate que todo equipo, la prioridad que debe tener es sacar todo lo que tenga de aire. No puede haber ni una sola burbuja de aire dentro del equipo, porque si hay la burbuja de aire, corremos el riesgo de que esa burbuja de aire en esa área, en ese específico, puede tener microorganismos y Mm. obviamente pues no debe de existir. Entonces la intención, primera intención que tienes que tener es hacerle varias succiones de aire hasta que ya elimines toda probabilidad de que haya un poco de humedad o un poco de aire, ¿no? En la cámara. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Preguntan si se puede esterilizar equipos de motor quirúrgico, piezas de mano, perforadoras, etcétera. Sí, sí se puede, pero ojo, y siempre lo voy a decir, tienes que leer el manual, las instrucciones de quien te venda el instrumental, de que te venda, que te diga cuál es el proceso de esterilización. El hecho de que te digan peróxido de hidrógeno, que te digan óxido etileno, que te digan, bueno, entonces ahí es donde tú tienes ya que evaluarlo si lo puedes utilizar o no en formaldehído. Pero realmente te puedo asegurar que yo he visto en varios hospitales, que en muchos lugares donde sí lo puedes meter. Insisto, todo lo que puedes meter en peróxido de hidrógeno, curiosamente lo puedes meter en formaldehído. Ojo, ¿eh? La mayoría, casi el 100%. Muy bien. ¿Es correcto, por ejemplo, cuando se corta la bolsa, sellarla con cinta testigo? No, bajo ningún concepto, que no Hay es que correcto, sacarla al normal. contrario, es una práctica muy, bueno, no apropiada.